Emisor Podcasting. Al inicio de la más reciente película de Indiana Jones, El Vial del Destino, vemos a un rejuvenecido Harrison Ford buscar en un tren lleno de nazis la lanza de Longinos, que al menos en la ficción resulta ser falsa. También conocida como la lanza del destino, el arma de Longinos es un artefacto rodeado de enigmas. Se dice que el soldado romano, de nombre precisamente Longinos, la usó para perforar el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz. Esta arma ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos, con supuestos poderes sobrenaturales y una sorprendente conexión con el Tercer Reich, que va más allá de las libertades creativas de la película de Lucasfilm y Disney. El arma tiene una larga historia documentada, que se remonta al menos hasta la Edad Media, cuando se encontraba en la Basílica de San Pedro en Roma. Desde allí viajó a Constantinopla, luego a Francia y finalmente a Austria, donde fue adquirida por la dinastía de los Habsburgo. Se ha atribuido a la lanza de Longinos el poder de otorgar invencibilidad a su propietario en el campo de batalla. De hecho, varios emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, incluyendo a Carlomagno y Federico Barbarroja, la portaron en campañas militares exitosas. Este mito atrajo la atención de Adolf Hitler y del Tercer Reich. El Führer, conocido por su interés en el ocultismo y los artefactos históricos, creía que al poseer la lanza, su ejército sería invencible. De hecho, tras la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938, Hitler en persona tomó posesión del arma y la llevó a Nuremberg, donde permaneció hasta el final de la guerra. Con la caída del Reich, la lanza de Longinos fue recuperada por las fuerzas aliadas y devuelta a Austria, donde permanece en la actualidad. Sin embargo, algunos afirman que el objeto que poseían los nazis y que ahora está en Austria es una falsificación y que la verdadera lanza todavía está perdida, que es la hipótesis de la escena de apertura de la quinta y última película del arqueólogo más popular del cine. La lanza de Longinos es así una mezcla fascinante de historia y fábula. A través de su largo viaje desde el Monte Calvario hasta la Viena moderna, ha acumulado una serie de historias, cada una más intrigante que la anterior. Mientras que el objeto en sí mismo es una simple pieza de metal y madera, los relatos que la rodean nos hablan de la fe, el poder, la ambición y la fascinación humana por lo desconocido. No es casual entonces que con frecuencia aparezca en obras de ficción, como la película ya mencionada o los cómics y cintas de Hellboy de Mike Mignola, el niño demonio agente de lo paranormal que opera en una oficina que combate amenazas ocultas, teniendo entre sus armas, precisamente, a la lanza del destino, único filo con el poder de dañar a demonios o entidades oscuras, al haber quedado cubierta de la sangre sagrada del Hijo de Dios. En el reconocido anime y manga Neon Genesis Evangelion vuelve a aparecer, esta vez en la forma de un objeto mítico de naturaleza cósmica que mantiene clavado en una cruz al primer ángel llamado Adán. Interesante es también el uso que el guionista James Robinson da a esta arma en la novela gráfica La Edad de Oro de DC Comics, en la que explica la razón por la cual la primera generación de héroes de este universo, Starman, Hawkman, Green Lantern, Hourman, Atom, Spectre y la Justice Society de América, no peleó contra los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ya que la lanza del destino anulaba los poderes de los superhumanos y eran utilizados por Hitler para expulsar a los enmascarados estadounidenses del conflicto. Otro artefacto de gran poder es Excalibur, la espada mítica del rey Arturo. Este mandoble ha fascinado a historiadores, arqueólogos y cultores de la leyenda artúrica durante siglos. Símbolo de poder y legitimidad absoluto, ha generado innumerables debates sobre su existencia. Pero, ¿fue Excalibur un objeto real, una metáfora o simplemente una creación de la imaginación de los antiguos bardos? A propósito de espadas de poder y elegidos, este es un clásico generacional que estoy seguro todos van a cantar.
del gran Guillermo Aguirre, mejor conocido como Capitán Memo. Esto es He-Man y los Amos del Universo. El universo ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes de este gran castillo, He-Man luchará hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. El universo ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes de este gran castillo, He-Man luchará hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. Las primeras menciones de Excalibur provienen de las leyendas galesas y luego se detallan en la historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth del siglo XII. Sin embargo, es en la obra de Thomas Malory, La Mort d'Arthur, donde la espada alcanza su fama máxima. En el relato, esta es sacada de una pieza por el joven Arturo, proclamándolo como el legítimo rey, detalle que se ha convertido en canon hasta el día de hoy, pero que contradice la versión original del siglo XII y al manuscrito original de la narración de Malory, que subraya que Excalibur y la espada de la piedra fueron dos armas distintas. La de la piedra era la espada familiar de los Pendragon, que fue enterrada en una piedra por Uther, padre de Arturo, quien ordenó que solo su legítimo heredero podría sacarla. Tras la muerte del caudillo, cientos de caballeros se pelearon por tomarla, hasta que fue finalmente reclamada por Arturo, que la exhibió como símbolo de poder durante sus primeros años de reinado. Sin embargo, tras enfrentar a un caballero misterioso, que en algunas de las versiones es Lancelot y en otras un personaje anónimo, la espada Pendragon resulta destruida. Buscando un nuevo símbolo, Merlín lleva al monarca con el hada Viviana, más conocida como la Dama del Lago, quien le entrega una nueva espada, mucho más poderosa que la anterior, llamada Excalibur. Los años y las diversas versiones han terminado unificando ambas espadas, y hoy la espada de la piedra o Pendragon y Excalibur son una sola. Opción que no ha sido gratuita y que se justifica en que el nombre Excalibur tendría su origen en la expresión en latín excalce liberatus, es decir, liberada de la piedra. De acuerdo con los defensores de la teoría excalce liberatus, la leyenda de Excalibur puede haberse originado de las espadas romanas gladius o espada, que eran de alta calidad y valoradas por su durabilidad y filo superior. Los estudios apuntan a que la verdadera espada de Arturo habría sido fundida en Veneto, al norte de Italia, hacia fines del siglo V, y que era el arma paternal de Lucius Artorius Castus, prefecto de la Legión 6 Victrix en Britania, que llegó a ser dux de la isla y, según las leyendas,
el primer rey británico que unió las tribus y colonias romanas contra la invasión de los pictos y normandos. Tras su muerte, la espada Excaliburatus se convirtió en un cetro de poder bastante apetecido por los herederos de Arturius Castus, hasta que se extravió en algún lugar de la Bretaña francesa hacia el siglo X. Desde entonces, muchos la han buscado, incluido Hitler, quien en 1937 mandó a sus arqueólogos de la Ahnenerbe por toda Europa tras la espada del rey. Otros investigadores proponen que la leyenda puede tener sus raíces en la costumbre celta de depositar espadas y otros objetos de hierro en cuerpos de agua como ofrendas a los dioses. Pero la pregunta sigue pendiente: ¿existió una Excalibur real? A lo largo de los años, varias espadas han sido identificadas como posibles candidatas, desde la ya citada Excaliburatus hasta una espada ceremonial romana hallada en el lago Llangors de Gales. También está la famosa espada en la piedra en la capilla de Montesipia en Italia. Sin embargo, ninguna de estas ha sido confirmada de manera concluyente como la verdadera Excalibur. En última instancia, la realidad histórica de esta espada es menos importante que su valor simbólico y mitológico. El arma representa la legitimidad y la justicia, la capacidad de un rey de unir a un reino, y aunque tal vez jamás sepamos si es real, su historia continúa fascinando y, lo que no es menor, inspirando. El Arca de la Alianza es tal vez el artefacto más famoso de las Sagradas Escrituras. Descrita en el libro de Éxodo, fue construida por orden de Dios para contener las tablas de la ley, sobre las que estaban inscritos los 10 mandamientos. Aunque tampoco es un arma en el sentido convencional, en algunas partes de la Biblia es representada con un poder que puede ser usado para efectos devastadores. Este objeto era considerado sagrado y solo los levitas, la tribu de sacerdotes de Israel, estaban autorizados a transportarlo. Se creía que Dios se manifestaba sobre ella en una nube de gloria que se aparecía entre los querubines que la adornaban. Es descrita como una caja de madera de acacia, cubierta de oro macizo tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones, de acuerdo con la narración bíblica, eran de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Un codo se cree que era aproximadamente 45 centímetros, pero esta medida podría variar según las diferentes tradiciones. En la parte superior estaba el propiciatorio, tapa o cubierta también hecha de oro, que tenía 2 querubines en cada extremo. Estas figuras aladas estaban hechas de oro batido y se situaban con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio mientras se miraban el uno al otro. Se decía que el cofre sagrado tenía un gran poder. Era considerada la morada terrenal de Dios y se pensaba que quien la tocaba inadecuadamente o la miraba directamente podía morir. Era transportada mediante 2 varas de madera de acacia cubiertas de oro que se pasaban por anillas en los lados. Cuando los israelitas se desplazaban, el arca siempre iba al frente. Se sabe que jugó un papel decisivo en varias batallas descritas en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, fue fundamental para la caída de la ciudad de Jericó. En el primer libro de Samuel, los israelitas llevaron el arca a la batalla contra los filisteos con la esperanza de que su presencia les garantizara la victoria. Sin embargo, los israelitas fueron derrotados y el arca capturada. Mientras estuvo en posición de los filisteos, el arca supuestamente causó una serie de desgracias, incluyendo enfermedades y muertes, hasta que fue devuelta al pueblo escogido. Características como las ya mencionadas llevaron a algunos teóricos como Erich von Däniken en Recuerdos del Futuro o al chileno Ricardo Santander Batalla en ¿Fue Jehová un cosmonauta?, a sugerir que el arca podría haber funcionado como un condensador gigante, un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica o incluso ser una pila atómica. Esta idea se basa en la teoría de que si el arca fuera construida con precisión según las dimensiones dadas por la Biblia y si el oro y la madera se dispusieran en una forma específica, podría funcionar como una pieza electromagnética. El vínculo con los extraterrestres se vislumbra en estos postulados y, de hecho, apunta a la versión del objeto que se ve en Los Cazadores del Arca Perdida, la primera película de Indiana Jones, que sin decirlo de manera categórica, postula que el cofre divino es un artefacto de origen alienígena que proyecta hologramas de luz sólida y destruye a sus enemigos con algo parecido a rayos láser. No en vano, al final de la película original de Indiana Jones, es guardada en el Área 51 junto a los alienígenas recuperados en Roswell. En el canon bíblico, el Arca de la Alianza fue albergada en el Templo de Salomón en Jerusalén hasta la destrucción del templo por los babilonios en el 587 a.C. Desde entonces, su paradero es objeto de especulación y no existe un consenso entre historiadores y arqueólogos sobre lo que realmente sucedió con ella.
De todas maneras, se barajan 4 posibilidades. Una de las leyendas más famosas dice que el arca fue llevada a Etiopía por Manelik, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba. En esta tradición el arca se mantiene en una capilla de la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, pero solo su guardián puede verla y nadie más tiene permitido entrar en la capilla, por lo que no ha sido posible verificar esta afirmación. Otros creen que el arca pudo haber sido escondida en un lugar secreto bajo el monte del templo, en Jerusalén, antes de la destrucción del templo de Salomón. Otros creen que el arca pudo haber sido escondida en algún secreto bajo el monte del templo en Jerusalén, antes de la destrucción de la ciudad por los babilonios. La tercera teoría sugiere que el arca podría haber sido llevada al monte Nebo, en Jordania. Este lugar es mencionado en la Biblia como el sector desde donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir, y algunos creen que el arca pudo haber sido escondida allí. Finalmente está la posibilidad de que el arca de la alianza simplemente pudo haber sido destruida durante alguna invasión a Judea posterior al dominio babilónico. De la banda sonora de Neon Genesis Evangelion, esto es Yoko Takahashi y la inmortal The Cruel Angel Thesis.
Empezamos este capítulo mencionando la más reciente película de Indiana Jones, El Dial del Destino, y por lo tanto, la pregunta de cajón es: ¿existe o existió el mentado Dial del Destino? La respuesta es sí, existió y aún existe. El llamado mecanismo de Anticitera es uno de los tesoros arqueológicos más fascinantes y enigmáticos de la antigüedad. Descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega que le da su nombre, este objeto ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. Conocido popularmente como el primer computador analógico del mundo, el mecanismo de Anticitera plantea preguntas intrigantes sobre los conocimientos científicos y tecnológicos de la civilización griega en el siglo II a.C. Este objeto, acreditado a Arquímedes, se compone de una serie de engranajes y ruedas dentadas montadas en una caja de madera. Los restos encontrados muestran que el dispositivo original era mucho más grande y complejo, pero incluso en su estado fragmentado ha revelado detalles sorprendentes. A través de minuciosos análisis y reconstrucciones modernas, los científicos han logrado descifrar su funcionamiento y su asombrosa capacidad para predecir algunos movimientos del espacio y el tiempo. El mecanismo fue diseñado para realizar cálculos relacionados con el calendario, la astronomía y los siglos celestes. Utilizando las posiciones conocidas de los astros, el mecanismo de Anticitera era capaz de predecir eclipses solares y lunares, así como el movimiento de los planetas. Esto representa un conocimiento muy sofisticado en una época en que la mayoría de las civilizaciones se basaban en observaciones empíricas y conocimientos transmitidos oralmente. La precisión del mecanismo es realmente asombrosa. No solo tenía en cuenta la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra y la variación de su velocidad angular, sino que incorporaba las irregularidades en la órbita de Júpiter. Estos cálculos astronómicos eran extremadamente complejos y requerían un conocimiento matemático avanzado para su desarrollo. También mostraba información relacionada con el calendario, como las fases de la Luna y las posiciones del Sol y nuestro satélite en el zodiaco. Pese a sus increíbles habilidades, el mecanismo de Anticitera parece ser un objeto único en su tipo. No se han encontrado evidencia de otros artefactos similares en la antigüedad. Esto plantea la pregunta: ¿quién fue el ingeniero o los ingenieros que crearon esta maravilla y cómo adquirieron su conocimiento avanzado? Algunas teorías sugieren que podría haber sido obra de un científico o astrónomo destacado de la época. Arquímedes, ya lo dijimos, es el principal candidato. Pero hasta ahora no hay evidencia concluyente que respalde ninguna hipótesis. No hay duda de que este misterioso gadget continúa desafiando nuestras percepciones sobre la antigüedad y nos invita a reflexionar sobre las posibilidades científicas y tecnológicas que pueden haber existido mucho antes de lo que pensábamos. Otros objetos y armas de poder a los que hay que poner ojo son la espada de Miguel. El arcángel Miguel es frecuentemente representado con una espada flamígera, con la que lideró a las fuerzas celestiales contra los ángeles caídos. Esta arma, de acuerdo al mito, estaría enterrada en algún lugar de Mesopotamia. Mjolnir, el martillo del dios del trueno Thor, del dios escandinavo, no del personaje de Marvel. Creado por los enanos, tenía la capacidad de aplastar montañas y siempre volvía a la mano de Thor después de ser lanzado. La Ahnenerbe de los nazis pensaba que Mjolnir y el bastón o báculo de Moisés eran lo mismo, y lo buscaron tanto por Europa como Asia e incluso en Argentina. Gungnir es la lanza del dios Odín. Se dice que Gungnir nunca fallaba su objetivo. Para los nazis era sinónimo de la lanza de Longinos. Kusanagi, la espada cortadora de pasto, es una de las 3 reliquias imperiales de Japón. De acuerdo a la leyenda, fue encontrada en el cuerpo de un monstruo de 8 cabezas. Las flechas de San Sebastián. En el año 288 de la era cristiana, Sebastián de Narbona, un guardia romano de élite, se convirtió al cristianismo. El emperador Diocleciano ordenó que fuera atado a un árbol y asesinado con flechas. Sin embargo, el soldado sobrevivió y se convirtió en santo. Las flechas usadas para su martirio quedaron impregnadas con sangre sagrada, convirtiéndose en otra arma de poder. La tradición dice que los templarios las guardaron en un cofre y que hacia la década de 1940 fue robado por los nazis.
Tras la caída de Berlín en 1945, las flechas de San Sebastián se perdieron. Joyeus es la espada del emperador Carlomagno. En algunas leyendas se asegura que la espada contenía la lanza de Longinos dentro de su pomo y que su brillo podía cegar a los enemigos. Adivinen, sí, fue otra de las obsesiones de Adolf Hitler. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.